Estamos viendo cómo en las últimas semanas empieza a rondar por el ambiente algún que otro nubarrón, un nubarrón que podría significar una posible recesión económica. Estamos viendo cómo hay datos muy importantes del desempleo en Estados Unidos que nos están informando de que la tendencia que veníamos viendo en los últimos meses y años de que el desempleo estaba bastante contenido, se está dando la vuelta. Y ahora estamos viendo cómo el desempleo está aumentando. Y la verdad que la situación en Europa también, como luego comentaremos con algún que otro dato, también se está empezando a complicar en materia económica. Por lo tanto, quizás sea el momento adecuado para empezar a tomar decisiones importantes en materia de finanzas personales para poner a recaudo nuestro dinero, ya que si llega la recesión es muy probable que nos acabe afectando. Hay muchas personas que piensan que no le puede acabar afectando porque la situación actual es idílica, pero de ahí parte la recesión económica y por eso es una recesión, porque muy poquita gente sale indemne de ella. Por lo tanto, tomar esas decisiones a tiempo para proteger nuestro dinero, nuestro capital y nuestras inversiones es muy importante y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Vamos a dar diferentes estrategias o quizás medidas que podemos tomar, van a ser 5 para que quizás si llega esa recesión podamos salir a salvo de ella. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Antes de meternos con esas estrategias que podemos tomar para quizás protegernos de una recesión, debemos de tener en cuenta alguna que otra consideración. La primera de ellas es que las recesiones económicas lo que tienen normalmente es que muy poca gente espera que vayan a llegar. Y además, el problema es que muchas veces que se está haciendo eco por todos los lados de que va a llegar una recesión económica y la mayoría de las veces no llega. ¿Por qué? Porque las recesiones económicas no se dan constantemente, es decir, se dan cada periodos muy largos de tiempo y muchas veces cuando acaba llegando esa recesión económica ya nadie se lo cree porque piensa que su situación es idílica y no es posible que llegue esa recesión económica. Es decir, podríamos decir que es como el cuento de Caperucita y el lobo, de tantas veces que nos han dicho que va a llegar, no nos lo creemos y al final acaba llegando. Pero, como luego veremos, antes de comenzar con esas estrategias, hay datos económicos que nos están marcando que podríamos acercarnos a una recesión económica. La segunda de las consideraciones que debemos de tener en cuenta es que si lo que estamos esperando es que salga en el telediario que estamos en recesión económica o que el presidente de turno diga tenéis razón, estamos en recesión económica, pues la verdad que si estamos esperando eso, vamos un poco tarde. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se anuncia que estamos en recesión económica es porque es más que evidente y no hace falta que nos lo digan en el telediario. Estamos viendo que a nuestro alrededor hay mucha gente que se está yendo al paro y hemos visto cómo el deterioro económico es bastante importante. Por lo tanto, si estamos esperando a que salgan en el telediario que estamos en recesión para empezar a tomar decisiones importantes para proteger nuestro dinero, pues ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque estaremos debajo del ojo del huracán. Por lo tanto, creo que son dos consideraciones totalmente básicas, pero que yo creo que debemos de tener en cuenta. La primera, que muchas veces no se espera que llegue esa recesión económica justamente cuando sí va a llegar, que tenemos un ejemplo muy reciente, 2022, cuando se pensaba que llegaría esa recesión económica, pero los datos no acompañaban y no acabó llegando, por lo menos no de forma importante. Y la segunda de las consideraciones es que no podemos esperar a que nos lo digan en los noticieros, porque eso ya sería demasiado tarde. Y bien, antes de comenzar con esas 5 estrategias, vamos a comentar algún que otro dato que quizás nos están anticipando esa recesión económica y por los cuales veo conveniente hacer en este momento este vídeo. El primero de ellos es la regla de SAM. Es un indicador que predice, podríamos decir, las recesiones económicas en Estados Unidos y se considera que en ese indicador cuando supera la cota del 0,5 es cuando llega la recesión económica. ¿Qué podemos considerar como recesión económica? Pues que a partir de ahí, de que supera esa zona del 0,5, es cuando empieza a aumentar de forma importante la tasa de desempleo en Estados Unidos y eso conlleva recesiones económicas y situaciones muy adversas para la economía familiar de las personas. El segundo de los datos importantes que quizás debemos tener en cuenta pues son los PMIs europeos, esos datos que salen todos los meses y que nos da esa sensación, para entenderlo de forma sencilla, que se tienen las empresas de cuál va a ser la perspectiva económica en los próximos meses. Tenemos un vídeo donde explicamos perfectamente
el tema de los PMIs, os lo dejo arriba para el que quiera lo vea, y estamos viendo cómo el deterioro es evidente en esos datos, sobre todo en Europa, lo que nos hace pensar que la situación económica, diga lo que nos digan, se está deteriorando. El tercero de los datos importantes que también debemos tener en cuenta es esa bajada de los tipos de interés. Se está hablando mucho de que quizás cuando baje los tipos de interés eso va a ser positivo para la economía, porque la presión que se tiene sobre la deuda, el pago de esos intereses va a acabar reduciéndose. Pero la doble lectura que hay que acabar haciendo de todo esto es que si bajan los tipos de intereses porque la situación económica se está deteriorando, y justamente eso es lo que pasó en las anteriores recesiones, la del año 2000, la del año 2007. Cuando se bajaron los tipos de interés es cuando quizás ya veíamos bastante cerca esos nubarrones que nos estaban anticipando la recesión económica. Y el último de los datos que quiero comentar con vosotros y que también ha funcionado muy bien quizás para predecir la recesión económica y que va muy acorde con lo que acabamos de comentar es la desinversión de la curva de tipos en Estados Unidos si comparamos la deuda a 10 años con la deuda a 2 años. Lo normal es que los intereses que se pagan por la deuda a 2 años sean menores que los intereses que se pagan por la deuda a 10 años. ¿Por qué? Porque quizás el panorama más cercano quizás es más seguro y por eso necesitan pagar menos intereses para que la gente compre deuda. Pero cuando la situación se empieza a complicar o quizás el escenario más cercano no está tan claro, se empieza a pagar más por los intereses más a corto plazo que a los intereses a largo plazo. ¿Por qué? Porque se está pensando que la recesión ya está cerca. De ahí que, como estemos viendo ahora y llevamos viendo durante los últimos meses, los tipos de interés en la deuda a 2 años en Estados Unidos está dando una mayor rentabilidad que la deuda a 10 años en Estados Unidos. Pero cuando llega el verdadero problema, cuando esa curva que se ha invertido se vuelve a desinvertir y volvemos a ver cómo los intereses de la deuda a 10 años son mayores que los intereses a la deuda a 2 años. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque estamos justamente debajo de ese ojo del huracán que comentábamos antes. Así que bueno, yo creo que con estos 4 datos tenemos razones suficientes para pensar que las 5 estrategias que ahora mismo vamos a comentar las debemos de tener muy pero que muy en cuenta. La primera de las estrategias que debemos quizás tomar o que deberíamos tener en cuenta es la creación de un fondo de emergencia. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Ahora mismo todos tenemos trabajo, todos pensamos que la situación es muy favorable, podemos ganar dinero, podemos ahorrar dinero, y ahora es cuando tenemos la posibilidad de ir ahorrando un dinero todos los meses, crear ese fondo de emergencia para cuando la situación se empiece a complicar bastante. Y muchos diréis, vale, pero si tenemos tan cerca ya ese ojo del huracán, ya no tengo nada que hacer, me lo gasto y que me quiten lo bailado. Pues bien, hay que tener en cuenta que desde que llega la recesión económica hasta que empieza a hacer daño real a las familias suelen pasar entre 1 y 2 años. Incluso puede llegar a ser más años. Fijaros cómo la recesión económica anterior en Estados Unidos llegó en el año 2007, entre 2007 y 2009, y en España quizás tenemos la sensación de que el peor momento llegó sobre el año 2012-2013. Incluso veíamos sectores como el sector inmobiliario que no se acabó de recuperar o que no vio el suelo en el año, hasta el año 2015. Por lo tanto, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refranero. La segunda de las estrategias tiene que ver con qué hacer si ahora tenemos dinero invertido. Es decir, viene la recesión, entonces ya tenemos que sacar todo nuestro dinero y meterlo debajo del colchón. Pues bueno, puede que quizás esa no sea la decisión más acertada. Lo positivo que tienen situaciones como la actual y que hemos visto anteriormente es que nos acaban dando posibilidades de poder acabar vendiendo nuestros activos, nuestras inversiones. Que pensemos que va a llegar una recesión económica no es razón suficiente para deshacernos de toda nuestra cartera y quedarnos totalmente en liquidez. Quizás hay que ir tanteando a ver si el riesgo es mayor o menor y ahí ir deshaciéndose posiciones, y cuando ya veamos totalmente claro que llega esa recesión económica, pues tener la mayor cantidad de liquidez posible, y quizás esos activos más arriesgados como puede ser la renta variable, pues quizás que sean una cantidad mínima de nuestra cartera. Evidentemente esto no es ninguna recomendación de compra, pero sí que es utilizar el sentido común. Es decir, si vemos que llega una recesión económica, lo normal es que la renta variable lo haga mal. Si tenemos todo nuestro dinero en renta variable, pues probablemente acabemos perdiendo dinero. Pero eso
tampoco significa que tengamos que meter el dinero debajo del colchón. Hay diferentes opciones de inversión que nos siguen dando una buena rentabilidad, no tan alta como quizás la que estamos viendo en los últimos años en la renta variable, pero que quizás también hace que nuestro dinero no coja polvo y que podamos ir teniendo una rentabilidad. He hecho un vídeo muy recientemente donde hablo de esto, por lo tanto también os lo voy a dejar arriba para los que queráis lo veáis y quizás os podáis hacer una idea de cuál sería quizás algunas de las opciones que tenemos ahora mismo de cara a la última parte de este año. La tercera de las estrategias, y yo creo que es la más importante de todas, porque va a hacer que quizás, aunque nos haga daño esa recesión económica, quizás no acabe con nosotros, es la reducción de las deudas. Como decíamos con la primera estrategia de crear ese fondo de emergencia, ahora quizás es cuando estamos en ese momento idílico de la economía, que suele ser el que precede a esa recesión económica. En ese momento es cuando debemos de tomar la decisión, aparte de hacer ese fondo de emergencia, de reducir lo máximo posible todas esas deudas que tenemos, porque ahora nos pueden parecer que son simples deudas que podemos ir pagando mes a mes, que no nos dan ningún problema y que ni nos enteramos de cómo la vamos pagando, pero si la situación financiera personal se acaba complicando, puede que esas deudas son las que acaben cavando nuestra tumba financiera. Por lo tanto, si ahora quizás podemos reducir de algún gasto innecesario para ir cubriendo esas deudas, aparte de que vamos a acabar pagando menos intereses, puede que quizás dentro de unos añitos, si la situación se complica, nos acordemos de este momento y pensemos qué bien hicimos en ir reduciendo todas esas deudas, porque ahora, si me queda alguna, pues no va a ser lo suficientemente importante y la puedo ir pagando. La cuarta estrategia está también muy relacionada con la primera, que era crear ese fondo de emergencia, pero en este caso lo que quiero comentar con vosotros y quiero que entendáis la importancia que tiene es mantener una liquidez alta cuando nos enfrentamos a una recesión económica, quizás más de cara al final de esa recesión, cuando ya empezamos a salir de ese túnel tan oscuro donde tantas familias lo acaban pasando muy mal. ¿Por qué es tan importante la liquidez en una recesión económica? Pues bien, cuando todo va de maravilla, todos tenemos trabajo, todos tenemos dinero, seguramente todos ya os habéis dado cuenta, pero las cosas empiezan a subir su precio. ¿Por qué? Porque aumenta muchísimo la demanda. Suben las casas, suben los coches, sube tomarte una caña, sube tomarte un café, sube hacer la compra, sube absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la gente consume mucho, porque la gente tiene muchísimo dinero. Pero cuando llega la recesión económica, la demanda baja una auténtica barbaridad. Y eso que provoca que haya muchos activos que anteriormente no podríamos comprar, pues bien, esos productos bajan muchísimo su valor y ahí es cuando llegan las grandes oportunidades, no solo en materia de inversión en bolsa, sino otro tipo de activos, de capitales que se pueden adquirir, podríamos decir, a un precio totalmente rebajado, provocado a que esa recesión ha provocado una disminución brutal de la demanda. Y ahí nacen las grandes oportunidades. Hacerme caso, después de las recesiones económicas llegan esas grandes oportunidades y en ese momento es vital tener liquidez para aprovechar esas oportunidades que nos acaba dando el mercado y la economía. Y por último, y no por ello menos importante, quizás todo lo contrario, la quinta estrategia debe ser reducir gastos. Y quizás esta estrategia es la que nos puede permitir alcanzar las anteriores, sobre todo las que tienen que ver con crear ese fondo de emergencia, con tener liquidez y con reducir deudas. ¿Por qué? Porque si reducimos gastos que ahora mismo nos pueden parecer esenciales, pero que a lo mejor si echamos la vista atrás hace 5 años éramos muy felices y no los teníamos, nos permitirían alcanzar esos objetivos. Y hacerme caso, es el mejor momento para empezar a reducir gastos. Yo entiendo que es muy complicado pensar que ahora la situación económica se puede deteriorar, sobre todo si no somos expertos en economía y quizás no sabemos ver esos datos que nos están metiendo un poquito de miedo y pensar que en el trabajo cada vez nos va mejor, cada vez ganamos mucho dinero, nos cambiamos de empresa y ganamos más y la situación parece idílica. Y aunque hayan subido mucho los precios, puedo seguir consumiendo e irme de nuevo de vacaciones. Pero hacerme caso, es el mejor momento para reducir esos gastos porque vamos a tener una mayor capacidad de ahorro, que es la que nos va a permitir alcanzar esos objetivos que a la vez nos van a permitir salir indemnes o por lo menos con los daños menores posibles de esa recesión económica que quizás tenemos allí en el fondo.